Este tiempo que nos toca demanda, Señor, que estemos atentos a tu voz. Ahora, ¿escucharemos tu voz? Señor, que más allá de las muchas o pocas posibilidades que tengamos nosotros de resolver las cosas que acontecen, los problemas o las situaciones que vienen a nuestra vida todos los días, Señor, podamos tomar la decisión de buscarte. No solamente para zafar de una situación, sino para vivir vidas que se deleiten en vos, que se gocen en vos, Señor, y podamos celebrar cada día que vos hacés. Amén. Sabemos de David que desde joven era poeta, cantor, escritor. Dios fue forjando en este muchacho un carácter para luego convertirse en un estratega, un militar muy poderoso, un rey. Algunos creen que no fue bajo Josué, sino bajo David, que Israel alcanzó la totalidad del territorio de la tierra prometida, la nación más poderosa de la tierra en los tiempos de David. Tema muy apasionante, porque junto con el poderío que esto representaba, estaban todas las oportunidades que David podía tener para resolver cualquier inconveniente, situación, problema que pudiese venir a él o a la nación. Salmo 27. Tenían problemas a David, aunque era rey. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malvados, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levanten guerras, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Señor, buscaré. Hasta aquí por ahora. David es un hombre de Dios y un hombre que frente a cualquier problema que se le podía presentar, tenía suficientes recursos, suficiente fuerza, suficiente dinero y riqueza para enfrentar cualquier tarjeta de crédito. Dicen que cuando David escribe este salmo, es el tiempo cuando Absalón, su hijo, se rebeló contra él para quitarle el trono. En esos tiempos, destronar a un rey
significaba matar al rey. Era la única posibilidad. Así que David tiene ahora enfrente a su hijo, Absalón, causando una revuelta, queriendo matarlo. ¿Tenía David el ejército suficiente para terminar con Absalón y su rebeldía? Pregunto. Sí, lo tenía. Es interesante pensar que cuando no tenemos ninguna posibilidad, porque hay personas que no tienen ninguna posibilidad o una. ¿Viste cuando uno dice, si vos tuviese una bala, ¿quién? No, eso no. Pero si Dios te dice, pedime una cosa, ¿qué le pedirías? Hay personas que no tienen posibilidades. Y entonces tienen una o dos solamente para enfrentar un problema. David no estaba en esa situación. David tiene todas las posibilidades. David puede elegir arreglar de una manera o de otra. Lo ha hecho siempre porque él fue forjando su carácter, o Dios fue forjando su carácter en la medida que fue creciendo, y fue viendo la mano de Dios, pero también ha sido probado. Por ejemplo, cuando, después que Saúl lo persigue por 13 años para matarlo, no era para conversar, Saúl lo quería matar, sin embargo él tuvo en su mano la posibilidad de vengarse, quitarle la vida a Saúl, pero él dijo, no, esto no lo hago yo. Quizá Dios ahí lo estaba probando también. ¿Qué hacía David? Aunque David tiene la promesa de que va a ser rey, hace 13 años o más, Saúl lo persigue para terminar con su vida, sin embargo, él espera en Dios. Él espera en Dios. En esa situación está muy débil de fuerza. Tenía algunos vagabundos que andaban con él, se había juntado en una cueva, y eso fue los valientes después de él, ¿no? Unos nenes impresionantes. Pero en ese tiempo, comparado con Saúl, está en debilidad. En este tiempo, comparado con Absalón, está en gran superioridad. Cuando tenemos muchas posibilidades, o tenemos posibilidades, y viene una situación difícil en nuestra vida, podemos elegir arreglarlo nosotros con los recursos que tenemos. Y como decía, cuando no tenemos muchas posibilidades, no tenemos eso. Versículo 4. Aunque David tiene todas las posibilidades, él elige una. Una cosa le he pedido al Señor, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Aunque David tiene todas las posibilidades, él decide una sola cosa, y es buscar al Señor. Qué difícil se nos hace a nosotros, ¿no? Buscar al Señor. O hacer de la búsqueda del Señor lo primero. Una cosa. Esa buscaré. Y tiene que ver con la presencia de Dios, no tiene que ver con el edificio. No tiene que ver con el tabernáculo, no tiene que ver con la tienda, no tiene que ver con un templo de material, no. Tiene que ver con la presencia del Señor. David, que había generado por las conquistas militares muchísima riqueza, mucha riqueza, y esa riqueza él la dejó para que Salomón edificara el templo también. Después Salomón también fue rico. Pero en su corazón tenía que ver, y estaba el tema de la presencia de Dios siempre. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón? Porque David dice, yo le pido esto al Señor, pero voy a buscar esto también. Lo voy a buscar. ¿Qué entiende David que hay en la presencia del Señor que nosotros todavía no hemos entendido? Los recursos, David los tenía. Sin embargo,
él entiende que en la presencia del Señor está lo importante. Cuando en el versículo 8 él recuerda que Dios le dijo, buscad mi rostro, él respondió, yo te voy a buscar. Si David encuentra lo que él considera lo primero, lo demás se empieza a acomodar. Jesús va a decir algo similar en el Sermón del Monte. Buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá. David lo entendió. Nosotros todavía parece que luchamos con lo segundo, más que con lo primero. Para David, estar en la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios era su prioridad. Porque al estar ahí, su enfoque cambia, su visión cambia de las cosas, su visión cambia. Mi hermano, seguramente hemos tenido esas temporadas nosotros donde buscábamos apasionadamente al Señor y la mirada que teníamos sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el día de mañana, sobre lo que fuese, era diferente. Podíamos andar con gozo frente a lo que pudiese venir. Porque la presencia de Dios dirige nuestra vida. Cuando no estamos en la onda de David, de que primero busque yo al Señor, entonces nos cansamos tanto, nos quejamos tanto, nos pasan tantas cosas. Porque no tenemos la visión que Dios tiene sobre las cosas. Y tiene que ver con nuestro corazón otra vez, porque David tenía muchas ocupaciones, y además tiene a su hijo, Absalón, ahí cerca de él. No le iba a perdonar a Absalón, no le iba a perdonar, porque Absalón quería el trono. David no se concentra en lo que sería un problema, esta rebelión. Él quiere buscar la presencia de Dios. Lo demás se va a acomodar a la presencia de Dios y a la visión que Dios tenga de las cosas. Mencioné cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque era una manera de achicar un poco las cosas y acortar las distancias, los tiempos también. Porque listo, se terminaba el rey, era él el rey. Pero una persona que busca al Señor como David lo quería buscar, no piensa en de qué manera va a sacarle provecho a la situación. No piensa en su propio beneficio. Piensa en lo que Dios quiere. Entonces tendríamos que mirar un poco más nuestros pensamientos también. Del 11 al 14. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Sabía David de qué se trataba, Porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. ¿Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? Se respira violencia contra David, los enemigos están, los adversarios están, los que buscan su muerte están, pero él dice, habla de la esperanza. Yo hubiera desmayado, yo me hubiera deprimido, si no creyera que veré la bondad de Dios, no en el cielo, en la tierra de los vivientes. Acá, dice David. Yo creo que Dios finalmente va a ser como Él quiera. Por eso mi prioridad, versículo 4, está en una cosa que yo le he pedido al Señor. Que me permita estar con Él, caminar con Él, ver las cosas como Él las ve, enfocarme en lo que Él quiere. Eso es todo lo que David anhela. La presencia de Dios cambia mi visión.
seguramente te habrá pasado que de pasar unos días muy angustiado o angustiada por una situación, a mí me ha pasado, hemos orado, hemos buscado al Señor, bueno, y después ya lo que era tan aterrador dejó de ser. ¿Por qué? Porque cambió nuestra visión. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Cuando no es una realidad en nosotros la presencia de Dios, y en la práctica suele ser menos de lo que quisiéramos, nos cansamos más. Nos cansamos más. La esperanza de David. La bondad de Dios, hemos cantado de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Versículo 14. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Aquí la espera no tiene que ver con eso, bueno, algún día Dios lo va a hacer. ¿Vieron? Ese es un tipo de espera. Bueno, sí, qué sé yo. No sé, he pedido tanto. En realidad no nos cuesta confesar que ya no estamos buscando al Señor, entonces decimos, bueno, cuando el Señor quiera. No es esa espera de la que habla David. David está hablando de una espera activa, porque en cualquier momento Dios lo puede hacer. Esa es la espera de David. Entonces dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera, porque en cualquier momento el Señor lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando en el versículo 4, una cosa he demandado al Señor y esa voy a buscar. Que esté yo en la casa del Señor todos los días. El Señor ha venido por su Espíritu a habitar en nuestros corazones, pero está cuando lo buscamos. Cuando no lo buscamos, ¿viste lo que pasa? Se nos pasan los días. Tampoco es la búsqueda de 2 reuniones a la semana. Tampoco es la búsqueda de cuando me acuerdo tengo un problema. No, es una búsqueda activa y constante de estar con Él. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de no perder el enfoque de lo que Dios quiere. Cuando nosotros podemos perder el enfoque de lo que Dios quiere, la visión de Dios sobre las cosas, y seguir hablando de lo que entendemos que Dios quiere. ¿Entendés lo que digo? Podemos seguir hablando de algo que hemos dejado de vivir, que es la búsqueda del Señor. Aliéntese tu corazón, esfuérzate. Y quizá hayamos perdido la expectativa de lo que Dios puede hacer ahora o esta noche o mañana. Y la hemos dejado, ¿viste? La hemos dejado. Así. Cuando Dios quiera. Mentira, no creemos más. No creemos. Cuando decimos así no estamos creyendo. Es incredulidad eso. La misma incredulidad que acompañó al pueblo de Israel durante todo el peregrinaje. Y en la incredulidad uno termina quejándose. La queja es eso, es falta de fe. Ya alguna vez hablé de eso. Es incredulidad, es desánimo, es no tener expectativa. ¿Dónde nace la expectativa? La fe nace en la presencia de Dios. Insisto en esto. Nosotros, muchos de los que estamos acá, tenemos posibilidades de enfrentar ciertas situaciones que nos pudiesen tocar, otras no, pero algunas las podríamos enfrentar. David tenía mucho más que nosotros, pero él dijo una sola cosa, le pido al Señor. Y sobre eso me enfoco, que habite yo en la presencia. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. La meditación no es la lectura rápida ni el pensamiento rápido. La meditación es masticar y trabajar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hasta que, por su gracia, el Señor nos puede iluminar y podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en el momento que nos está tocando vivir. Si no hay expectativa,
no esperamos nada. ¿Por qué a nuestros hijos le hemos enseñado que le escriban la carta a Papá Noel? No, si enseñamos eso estamos mal. Pero, ¿por qué escribiría un niño una carta a Papá Noel? Porque tiene una expectativa. No importa después quién se la trae, pero bueno, la expectativa la tiene. Pero mi hermano, no es Papá Noel de quien estamos hablando. Dios. La persona que no tiene posibilidades puede decir, listo, ya está, es lo que me tocó y tampoco tiene expectativa. La persona con posibilidades puede confiar en esas posibilidades y tampoco es esto. Estamos buscando al Señor como esa sola cosa que decía el salmista, porque luego vendrá lo demás. Pero si encontramos al Señor, llegamos a la conclusión que aunque no venga lo demás, ya es suficiente. Repito, si encontramos al Señor, aún la expectativa de lo demás ya no interesa, porque encontramos lo que era necesario para nosotros. Vamos a orar. En este tiempo, como se aproximan las fiestas, tiempo de sentimientos encontrados otra vez para muchas personas, vos y yo tenemos un mensaje para dar, la Navidad de Jesús, el centro de Jesús es Jesús. Ese es nuestro mensaje. ¿Para qué? Para las personas que han perdido a un ser querido, para las personas que no saben lo que viene, para las personas que no tienen expectativa del futuro, para las personas, para todas las personas. La respuesta está en Él. Si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, tendremos que dar de comer a las personas. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos, ante la multitud, con hambre, le dijo, denles de comer ustedes. En la presencia de Dios hay alimento para nosotros y para dar. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré. Te invito a tener un momento para orar ahí en tu lugar. ¿Es la presencia de Dios una realidad? ¿Todos los días en mi vida? ¿O confío más en mis posibilidades de solucionar las cosas, que aunque reconozco que tengo menos posibilidades que David, pero quizá mi corazón lo intenta más que David? Aquí estamos, Señor. ¿Podrás hacer algo en los matrimonios? ¿Habrá expectativa, Señor? ¿Una expectativa real de que vos tenés poder para restaurar? ¿Habrá expectativa real, Señor, de que harás algo con nuestros hijos? ¿Podemos decirnos nosotros mismos, alentate y esforzate? Esperá en el Señor activamente, buscando del Señor, buscando de su presencia, estando en su presencia. Porque en cualquier momento el Señor lo puede hacer. Si en esta noche, Señor, hay personas que han perdido la fe, y creo que las hay, Señor, vos estés trayendo un renuevo de tu espíritu, Señor, aquel que reconoce su necesidad de ti. No queremos vivir acostumbrados, Señor, a la incertidumbre, al temor, al fracaso. No queremos eso. No. Queremos recuperar la visión tuya, el enfoque
que tiene que ver con tu presencia, sobre las cosas y sobre las situaciones que nos ocurren y las que traerá el día de mañana, si nos das el día de mañana. Pero para esto, Señor, quizá tengamos que volver a decirte otra vez, como te dijimos algún día, Señor, acá estoy, necesito de tu presencia. Necesito venir a vos, Señor, porque no sé cómo viene, en qué momento, pero veo que me he ido. Me he deslizado de tu presencia, Señor. Porque hay una indiferencia en mí, hay una apatía a tus cosas, Señor. Hago de memoria nomás porque soy muy canchero y hago de memoria, pero he perdido, Señor, algo que le daba vida a mi vida. Tu espíritu en mí, Señor, que despertaba pasión por vos, por tus cosas, por tu presencia, por la adoración, por estar cantando continuamente, Señor. Y otros pensamientos y otras palabras y otras frases ahora parece que me han invadido. No, no es que me han invadido, es que yo le he dado lugar. Le he dado lugar a la queja quizás, Señor, o a la inercia, a la indiferencia. Necesitamos encontrarnos con vos, Señor, cada día. Ya lo sabemos, pero no se trata de lo que sabemos. Se trata, Señor, de que nos ayudes a salir de esta situación. Y poder decirnos a nosotros mismos, esperá en el Señor, esperá con expectativa, que el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Infunde fe, Señor, a los enfermos, a los entristecidos entre nosotros, a los que llegando casi el fin de este año no encuentran casi nada bueno del año. Porque, Señor, cuando nos alejamos de vos, cambia nuestra mirada, cambia nuestra visión, Señor. Siempre ha sido así. Y no nos damos cuenta, por eso necesitamos, Señor, que tu Espíritu en nosotros. Porque afuera, alrededor nuestro, mañana, el martes, cada día hay personas que siguen esperando una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de que sea un sustento para sus vidas, sus almas. Y solo es Cristo, solo es Cristo, solo es Cristo, a través de nosotros. Cristo en mí. Esperamos en vos, Señor. Presentá tu tema al Señor. Presentalo. Pero decirle, Señor, yo también me voy a esforzar, como dijo David, en estar en tu presencia. Voy a buscar, voy a hacer la parte mía, Señor, de estar en tu presencia. Mientras espero, expectante de lo que vos sos capaz de hacer. Ryan Litzel.